Hay elecciones que cambian gobiernos y hay elecciones que cambian relatos. Las de ayer en Castilla y León pertenecen claramente a esta segunda categoría. Porque si uno se limita a los números, el panorama es bastante sencillo. El Partido Popular gana, el PSOE resiste, Vox crece, aunque menos de lo que esperaba. Sin embargo, si uno escucha las interpretaciones de unos y de otros, parecería que cada cual ha asistido a unas elecciones distintas. Esto es un clásico, por otra parte. Para algunos, Castilla y León confirma que España gira hacia la derecha. Es una obviedad. Para otros, lo que demuestra es que Vox ha tocado techo. Y entre una cosa y la otra, lo que realmente ha ocurrido quizás sea algo más interesante. Los ciudadanos han premiado una campaña sin estridencias y han castigado el ruido. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gana las elecciones con 33 procuradores y más del 35% de los votos. Mejora su resultado anterior, consolida su posición y vuelve a situar al Partido Popular como primera fuerza política de la comunidad autónoma. No es una victoria arrolladora, tampoco es una mayoría absoluta, pero sí es un resultado claro. El PP gana, gobierna y sobre todo seguirá gobernando. Eso sí, con una particularidad que ya conocemos bien en la política española. Va a necesitar el apoyo del Vox para hacerlo. Ahora bien, si uno analiza con un poco de calma lo ocurrido, hay una elección política que debería ser tomada muy en serio por la dirección nacional del Partido Popular. Porque Mañueco ha hecho algo que no siempre vemos en la política española. Una campaña relativamente tranquila, sin grandes fuegos artificiales, sin convertir cada mitin en una batalla cultural, sin sobreactuar la polarización nacional, en definitiva, que es de lo que se trata. Y sobre todo, sin caer en la tentación de competir con Vox en su propio terreno. En los últimos días de campaña, el presidente castellano-leonés hizo exactamente lo contrario de lo que hemos visto en otras comunidades autónomas. Marcó distancia con Vox. Presentó al Partido Popular como un partido de gestión, como un partido de estabilidad, como un partido de gobierno, y presentó a Vox como un actor imprevisible que podía dificultar precisamente esa estabilidad. Era una estrategia sencilla y aparentemente ha sido una estrategia eficaz, porque Vox crece, sí, pero lo hace menos de lo que se esperaba. Está por debajo de sus expectativas. Se queda muy por debajo, no mucho, perdón, un punto por debajo del 20% y añade solo un escaño más frente a lo que prometían las encuestas. Es decir, sigue siendo decisivo, pero no ha dado el salto que pretendía. Y eso es importante señalarlo, porque durante mucho tiempo se ha instalado en la política española una idea bastante peligrosa, que la única forma de frenar a Vox era parecerse cada vez más a Vox, que para competir con la extrema derecha había que asumir su agenda, su tono y en ocasiones hasta sus protagonistas. Pues bien, Castilla y León sugiere exactamente lo contrario. Cuando el Partido Popular habla de gestión, crece. Cuando habla de estabilidad, parece convencer. Cuando huye del ruido, gana elecciones. Y cuando entra en el terreno del ruido, normalmente pierde apoyos. Es lo que le pasó en Aragón. No hace falta ir muy lejos para comprobarlo. Ahí está lo que ocurrió hace apenas unas semanas en esa comunidad autónoma. Un cierre de campaña en el que entre banderas, discursos inflamados y épica de barricada apareció como invitado estelar nada menos que el agitador ultra Vito Zopelari Quiles. Sí, ese mismo Quiles que se ha convertido en una especie de agitador profesional de la política española, un personaje que vive del conflicto, de la provocación y del espectáculo permanente. Y uno se pregunta, ¿de verdad ese es el ecosistema en el que quiere moverse el Partido Popular? ¿De verdad cree el Partido Popular que su electorado natural está esperando que sus actos de campaña
se parezcan cada vez más a un plató de confrontación política permanente? Castilla y León sugiere lo contrario, que cuando el Partido Popular se presenta como lo que históricamente ha sido, un partido de gobierno moderado, pragmático, los votantes responden. Y que cuando intenta competir con la extrema derecha en el terreno de la agitación, lo único que consigue es amplificar a la extrema derecha. Es una lección que en política conviene recordar con frecuencia. Los imitadores casi siempre acaban perdiendo frente al original. Y si alguien quiere gritar más fuerte, provocar más, polarizar más y vivir permanentemente en la trinchera, siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo mejor que tú. Ese alguien en España tiene un nombre: Vox. Por eso el resultado de Castilla y León tiene algo de aviso estratégico. No para Vox, que ya sabe perfectamente cuál es su papel político. El aviso es para el Partido Popular, porque cada vez que el Partido Popular intenta hacer guiños a la extrema derecha, cada vez que se aproxima a su discurso, a su estética o a sus métodos, corre el riesgo de reforzar precisamente aquello que dice querer contener. Y cada vez que se distancia de ese ruido, mejora sus resultados. La paradoja es bastante evidente. El Partido Popular crece cuando se comporta como el Partido Popular. Sin embargo, se complica la vida cuando intenta parecer otra cosa. Mientras tanto, el PSOE logra un resultado que, visto el contexto de las últimas semanas, puede considerarse razonablemente digno. 30 procuradores, 2 más que en la legislatura anterior y algo más del 30% del voto. No es una victoria, pero tampoco es el hundimiento que algunos pronosticaban tras lo ocurrido en Extremadura y en Aragón. El candidato socialista Carlos Martínez ha hecho una campaña discreta, de perfil bajo, muy pegada al territorio, y eso también tiene su enseñanza. En ocasiones, alejarse del ruido nacional puede ser una ventaja. Algo que, por cierto, ocurre tanto en la derecha como, según parece, en la izquierda. Porque si algo empieza a resultar evidente en la política española es que la saturación de confrontación permanente empieza a cansar a muchos ciudadanos. La política convertida en espectáculo tiene audiencia, sin duda, pero no siempre tiene votos. Y quizá por eso estas elecciones dejan una conclusión que va más allá de Castilla y León. En un país que vive atrapado en una dinámica de polarización constante, las campañas tranquilas empiezan a convertirse en una rareza, en algo extraño, pero también curiosamente en una estrategia eficaz. Tal vez porque en medio de tanto grito, el silencio empieza a llamar la atención. Tal vez porque después de años de política convertida en combate diario, algunos votantes empiezan a valorar algo tan sencillo como la normalidad. Gobernar, gestionar, resolver problemas. 3 verbos que no suelen generar grandes titulares, pero que siguen siendo el corazón de la política y que de vez en cuando pues todavía ganan elecciones. Castilla y León, con toda su calma demográfica y su aparente distancia del ruido madrileño, nos lo acaba de recordar. A veces para ganar elecciones no hace falta gritar más fuerte. A veces basta con hablar un poco más bajo.